Ojos van a ver, oídos van a oír. Ojos van a ver, oídos van a Es hora de empezar a usar la mente y no dejarse arrastrar por las cosas de este mundo. Ya es hora de que abran la conciencia, pues están a un paso del abismo más profundo. ¿Cuántos han caído de una extraña manera? ¿Cuántos arriba ya preparan tu condena? Y sé que te quemarás en la caldera. Ojos van a ver, oídos van a oír la pronta llegada de un fin que no demora. Desde lavozdelreino.net en Lithia Springs, Georgia, presentamos tu programa Sin Pelos en la Lengua. Un programa de verdades presentes y de opinión pública. Sin Pelos en la Lengua, lunes, miércoles y sábado a las 9 p.m. Sin Pelos en la Lengua, en Facebook Live y la 1700 AM, La Voz del Reino en Lithia Springs, Georgia. Y ahora contigo, el doctor Juan Miguel González. Buenas noches, buenas noches. Que Dios le bendiga rica y poderosamente. Gracias por estar conectado en su programa Sin Pelos en la Lengua en esta noche. Y sabemos que Dios nos va a bendecir. Vamos a seguir la segunda parte acerca de la ideología de los géneros y de cómo está afectando esto a nuestra niñez. Y hoy tengo la bendición que Dios me da un panel de lujo. Aquí tenemos a la licenciada Zulay. Licenciada, salude a los hermanos que ya se encuentran conectados. Amén, amén. Bueno, muchas bendiciones a todos aquellos que siguen este programa y que andan buscando una respuesta de parte de Dios para sus vidas. Sé que esta noche va a ser de gran bendición y va a ser un programa bien nutrido en la palabra, en consejos, en el área psicológica, en el área familiar y en el área espiritual. Qué bueno, qué bueno. También tenemos con nosotros al copiloto de la nave, el pastor Ángel Mena, desde Ciudad de Panamá. Pastor Mena, los micrófonos son suyos, los hermanos le escuchan. Active su micrófono, por favor. Para mí es un gozo, un placer volver a estar aquí en su programa Sin Pelos en la Lengua, un programa que sabemos que Dios está usando para bendecir su iglesia, edificar al pueblo del Señor. Para nosotros entonces siempre será un gusto y un placer y estar hoy en compañía de la licenciada Zulay y de nuestro hermano Kevin también. Será un gozo pues estar aquí y saludamos a todos nuestros hermanos que siempre son fieles oyentes de su programa Sin Pelos en la Lengua alrededor del mundo. Bendiciones para todos. Qué bueno, qué bueno. También tenemos como invitado especial a nuestro hermano Kevin Jaén Herrera. Kevin, saluda a los hermanos que te están viendo hoy aquí en nuestro programa Sin Pelos en la Lengua. Saludos, Pastor Juan, saludos, Pastor Mena, la licenciada también. Qué privilegio poder compartir con ustedes en este tiempo. Y a todos los que nos están escuchando, Dios tiene una palabra de bendición y sobre todo va a aclarar conceptos que son de actualidad y que cada uno de nosotros, sea padre, abuelo, hermano o amigo, lo debe manejar porque está en la actualidad. Que el Señor les bendiga.
Qué bueno, qué bueno. Vamos a empezar como siempre, ¿verdad? Con la palabra del Señor, ya que nosotros creemos que los mejores consejos, las mejores instrucciones son aquellas que vienen de parte de Dios y a través de su palabra. Vamos al libro de Proverbios capítulo 22, versículo 6, y de aquí vamos a abrir nuestra puerta para conversar esta hora, esta noche, y queremos que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría para poder instruir a la gente, porque esto que se está dando está sorprendiendo a mucha gente y es tiempo de que la iglesia se atreva a presentar defensa de nuestra fe a todo aquel que la exija. Proverbios capítulo 22, versículo 6, cita de la siguiente manera: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Vuelvo a leer y saludo también a los hermanos que se encuentran conectados a través de la 1700 AM, La Voz del Reino, aquí en la ciudad de Little Spring, en el estado de Georgia, y también a nuestros hermanos de la TV Restauración en Houston, Texas, que ya se encuentran conectados también y que de una manera simultánea lanzan este programa en la ciudad de Texas, en el estado de Texas, perdón, en la ciudad de Houston. Y queremos que Dios bendiga a nuestros hermanos que son una bendición para nosotros y una bendición para este programa Sin Pelos en la Lengua. Proverbios capítulo 22, versículo 6, nuevamente lo leo y cita así de la siguiente manera: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos en esta hora, guíanos, conéctanos con la gente necesitada, conecta a la gente que tiene que escuchar esta palabra de esta noche, esta conversación, esta disertación, y que sus ojos sean abiertos y tú, Señor, derrame sobre ellos capacidad, sabiduría y mucho entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Pónmelos en el cuadro a todos porque queremos hacer un mosaico aquí y compartir con ellos. Pastor Mena, tengo aquí una inquietud y usted como ministro quisiera que me ayudara y me diera luces, ¿verdad? Porque hablamos de la ideología de los géneros y hablamos de todos estos planes de corromper la mente de nuestros niños y de introducir a nuestra niñez a esa vida sucia del homosexualismo, del lesbianismo, y a veces pareciera como que esto fuera una fantasía, que nosotros la tomamos de una película de Alfred Hitchcock o una película de misterio y que estamos lanzando esto, pero la realidad es de que se está dando y se está dando no solamente en las escuelas públicas, sino que en las mejores escuelas se está metiendo esto de la ideología de los géneros. Y se lo comparto porque el día viernes mi pequeño hijo Eric llegó un poco preocupado a la casa y le decía a mi esposa, ¿verdad? Mamá, está pasando algo raro en la escuela. Por el megáfono, el principal, el director general de toda la escuela, estaba diciendo que todo aquel que quería apoyar el grupo de homosexuales, lesbianas, transgénero o lo que fuera, que llegara con un suéter púrpura a la escuela para que ellos se mostraran como apoyo a este movimiento sucio, este movimiento que viene del infierno mismo. Pero lo que trato de decir, Pastor Mena, es de que ya el sistema ha absorbido esto como parte de él y la iglesia ya no puede quedarse callada, intimidada, asustada, pensando que el diablo. Hay que crear un mecanismo. Yo le pregunto a usted como pastor, como un hombre de Dios, ¿qué puede hacer la iglesia, la gente de Dios, los creyentes, los cristianos, la gente que todavía lucha por mantener la moral en su casa y el temor a Dios ante esta realidad latente, pastor? Porque esto es una realidad latente. Yo pensé
que por ser cristiana, la escuela de mi hijo, y por ser una de las escuelas más ranqueadas aquí en el estado de Georgia y una de las más caras dentro de los Estados Unidos, porque estamos hablando de 21,000, 31,000, 41,000, 61,000 dólares por año para tener un niño allí. Y es una escuela muy reconocida aquí en los Estados Unidos. Y lo último que pensé yo, que esa basura iba a alcanzar hasta esto, pero quiere que diga que ya esto es un patrón, es una forma, es parte de algo ya establecido y el sistema lo ha asimilado y lo está lanzando. ¿Qué antídoto, qué mecanismo, qué aconseja usted, Pastor Mena? Porque ya no es cuestión de asustarse y de reprender el diablo, hay que tomar acciones. ¿Qué recomienda usted como siervo de Dios, como pastor, a todas estas familias, estos padres de familia que ya se encuentran conectados aquí y la gente que posteriormente va a ver en diferido este programa? La realidad está latente, está presente, está ahí y está tirando sus tentáculos para tratar de arrastrar a nuestros niños. Los micrófonos son suyos, Pastor Mena. Gracias, Pastor Juan. Definitivamente que es una realidad ya lo que estamos viviendo. O sea, no podemos tapar el sol con una mano o tratar como el avestruz de esconder la cabeza en la arena. Es una realidad. Tristemente, la sociedad nuestra, y entre ellos incluyo la Iglesia del Señor, nos hemos dormido, como quien dice, en nuestros laureles, mientras que ese conjunto de personas de la LGTBI+, que se llaman ahora, ha estado ganando espacios en diferentes lugares. Lógicamente, tienen el apoyo de organizaciones mundiales muy reconocidas con mucho dinero, que están haciendo lo posible porque se incluya en las escuelas esta aberración que se está llevando a cabo. Entonces creo que hemos sido muy pasivos definitivamente y hemos permitido que este grupito, porque es un grupo pequeño comparado a la gran sociedad, la gran mayoría, que no estamos de acuerdo con su ideología, se vayan encima. Ahora en Panamá, algo que debió ser resuelto rápidamente porque la propia Constitución nuestra prohíbe estas cosas. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han demorado años para resolver una situación que presentó un abogado que vino casado de Sudáfrica con su marido, y él quiere que en Panamá se le reconozca sus derechos como un matrimonio común y corriente. Y de ahí ya sabemos lo que ellos quieren hacer, el adoptar y todas las cosas. Y ahora pues con esta situación en los colegios, que es donde están tratando de influenciar, de entrar de lleno, ya ha habido varios intentos en Panamá. Se hicieron unos cuadernillos hace varios años atrás, casi 5 o 6 años, y que fueron descubiertos en el Ministerio de Educación y tuvieron que echar para atrás. Lo mismo en el Instituto de Habilitación Especial, que también tuvieron que ser echados hacia atrás. Pero esto va, definitivamente que están empujando y empujando y empujando. Ahora bien, ¿qué debe hacer o qué debemos hacer como iglesia? Y no solo como iglesia, la propia sociedad, todos los que estamos en este mundo hoy en día. Necesitamos adelantarnos, por así decir, a lo que sabemos que viene como una imposición. Ustedes allá en Estados Unidos están en una situación muy fuerte por las elecciones que vienen ahora en el mes de noviembre, el día 3 específicamente, donde se va a escoger entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Entonces ahí tenemos las dos tendencias, las dos luchas. El presidente Donald Trump, que aunque un hombre muy fuerte en su forma de ser, pero ha sido un hombre que ha tratado de hacer que prevalezcan los principios morales, los principios cristianos en esa gran nación.
mientras que sabemos ya la agenda que maneja la parte demócrata, que son abiertos, ellos no han escondido, no han negado nada, todo está abierto allí, lo han dicho claramente, apoyan a esta ideología de género, apoyan a los LGTBI+, y están de acuerdo con el aborto y todas estas cosas. Entonces sabemos ya que si en Estados Unidos gana la tendencia demócrata, lo que se viene para esa nación no es nada bueno y va a ser una batalla campal, porque ya en algunos países la situación se ha puesto bastante dura. Un ejemplo que aquí hablamos en una ocasión sobre México, ya en México se aprobó una ley para que ningún pastor, ningún psicólogo pueda tratar de cambiar o revertir la situación de una persona homosexual o lesbiana. Si lo hacen, eso pena de cárcel. Ya el asunto está. Ahora la iglesia sabe, la iglesia tiene una responsabilidad espiritual. A nosotros nos toca en primer lugar orar. Sí es cierto que necesitamos orar, porque sabemos el poder de la oración, pero también hay que hacer algo más. Se dice el refrán, a Dios orando y con el mazo dando. Y aquí tenemos nosotros entonces que tomar un papel muy importante y beligerante de ir por delante. Los padres ahora no pueden dormirse en sus laureles y dejar a los maestros que sean ellos los que se encarguen de educar a sus hijos. Corresponde a los padres, tanto cristianos como no cristianos, tomar la iniciativa de ellos empezar a educar a su hijo sobre la parte sexual. Los padres tienen gran responsabilidad, porque esos niños van a ir al colegio y van a venir, como llegó tu hijo, Pastor Juan, con esa confusión en su mente ahora, porque se les pide que apoyen a esta gente y él está claro en que él tiene una enseñanza cristiana y cómo en su escuela le van a tratar de decir que tiene que llevar, ahora tiene que ir pintado con un suéter color morado, lila, como quiera. Entonces eso ya para él es una confusión fuerte, pero hay que adelantarse entonces y empezar a educar. Los padres tienen que hacerlo. Entendemos que hay muchos padres que son de baja escolaridad. Ese es un gran inconveniente, eso es cierto. Pero a pesar de eso tienen principios y tienen valores que han aprendido a través de los años en su experiencia de qué es bueno y qué es malo y qué deben de enseñar a los hijos y qué no le deben de enseñar a sus hijos. Entonces los padres tienen que asumir este trabajo, esta responsabilidad de educar a sus hijos, de sentarse, sacar un tiempo para empezar a hablarle, no permitir que entonces en la escuela se le vaya a enseñar sobre sus partes para tocarle las sensaciones que van a empezar a experimentar y que los niños comiencen a temprana edad a tener relaciones sexuales entre ellos. Eso es bastante fuerte. Yo creo que es bastante fuerte. Aquí tenemos a un padre de familia que nos acompaña, al hermano Kevin Jaén, que él puede decirnos algo más también sobre esta situación. Él como padre de familia que está educando a sus hijos bajo principios y valores de la palabra del Señor, y él puede entonces decirnos un poquito más cómo él está preparándose y preparando a sus hijos para enfrentar esto que se nos viene encima. Antes de que Kevin entre ahí en acción, ¿verdad? Yo quiero que Kevin mismo vea, ponle el video a Kevin ahí para que entienda un poco de esta situación que se está dando aquí en los Estados Unidos y en muchos países ya. Mira ahí, Kevin, mira esto. Hijita, amor, come esto. ¿Todo ya? Papi, ¿yo qué soy? ¿Varón o mujer? ¿Qué? Hijito, ¿de dónde sacas esas preguntas? ¿Cómo que qué eres? Es que en la escuela me enseñan que si yo quiero, puedo ser niña. ¿Qué? Y no importa que he nacido varón. Y que puedo convertirme en una niña tomando pastillas o inyectándome ¿Hormonas? Sí, eso, hormonas.
y que puedan operarme para cambiarme de sexo. Estefano, basta, no sigas. Estefano, mírame. Lo que importa es que yo sea feliz. Mírame. De esto es lo que estamos hablando, Kevin. De esta sutileza como el sistema está metiéndose en la mente de los niños, en la vida de los niños, y el problema, no sé si se da en Panamá, pero aquí el problema es que los padres viven prácticamente trabajando todo el día fuera de la casa, dejando a sus niños con babysitter, en guardería, con gente que ni siquiera ellos han analizado cómo están psíquicamente. Y el problema es que el sistema mismo, como se ha prestado para esto, le está sacando ventaja a nuestra juventud, y nos estamos dando cuenta cómo está incrementándose esta distorsión aún en la vida de nuestros niños, y cómo la meta es afectar sexualmente dentro de lo que es la identidad y procrear un deseo incontrolable dentro de nuestra juventud de experimentar con cosas que a esa temprana edad son prohibidas. Tú como padre de familia, Kevin, ¿qué estás haciendo con relación a la formación de tu hijo? Porque escuchando la declaración de Robinson, de Franklin Robinson, esto me da a entender a mí que Panamá también ya huele a podrido. Así que, ¿qué estás haciendo tú con relación? Ahí está el pajarito, el muchachito, ¿lo ves? ¿Qué estás haciendo tú con relación a la formación de tus hijos ante esta problemática? Porque no podemos taparnos los ojos con la mano, Kevin, y los hermanos que nos están escuchando. Esta es una realidad latente. La iglesia tiene que olvidarse de tanta religión y de tanta cosa y buscar una estrategia, crear un mecanismo para enfrentar esta situación. Y de verdad que sí, orar es bueno y orar es poderoso, pero Jesucristo tenía una manera de presentar su evangelio y era integral. Jesucristo oraba como nadie, pero enseñaba como nadie también. Los micrófonos son tuyos, Kevin. Gracias, pastor. Definitivamente es preocupante. En nuestro caso, yo tengo dos hijos varones, uno de 14 y uno de 12 años. Y nosotros vemos con mucha preocupación que no solamente el sistema escolar quiere atentar contra la norma bíblica, sino también las películas. Hay grandes cadenas cinematográficas que ellos están sutilmente, algunos y otros sí de forma directa, promoviendo el homosexualismo, promoviendo el cambio de sexo, promoviendo quizás hasta la igualdad, que al niño le dé igual o que piense que es normal que una familia sea disfuncional, un hombre con un hombre que tenga un niño o una mujer con una mujer que tenga un niño. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, tanto mi esposa como yo? Nosotros hacemos devocionales todos los días con ellos, le explicamos la palabra. Todas las explicaciones que nosotros le damos que tienen base científica o que supuestamente tienen una base científica porque no puede ir en contra de la palabra, nosotros lo confrontamos contra la palabra. Dios creó varón y creó hembra. Dios no creó un tercer sexo, ni tampoco le dio la oportunidad al hombre para que el hombre pueda cambiar su sexo posteriormente, porque eso es demoníaco. Entonces nosotros todo lo confrontamos con la palabra. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y muy bien el versículo que usted usó al inicio, instruye al niño en su camino, para cuando fuese viejo no se apartara de él. Así que el ancla de nosotros definitivamente tiene que ser la palabra. Y con relación a lo que están proponiendo nuestros gobiernos, porque no es solamente en Panamá, sino es una línea a nivel mundial, nosotros tenemos que ir de frente y alzar nuestra voz y protestar que no estamos de acuerdo que ningún ente de gobierno, llámese Ministerio de Salud o Ministerio de Educación, nos pueda imponer cómo nosotros debemos educar sobre la sexualidad a nuestros hijos. Eso es responsabilidad de nosotros los padres de cómo educar a cada uno de nuestros hijos con relación a la sexualidad. Y nosotros como padres, el rol que nos corresponde bíblicamente de instruir a nuestros hijos en la sexualidad y en cada uno de los temas que nos exige la sociedad de hoy con relación a esto. Que debemos de tener bien claro, y aquí es donde quiero que
que la licenciada Zulay saque toda la artillería pesada. ¿Por qué razón? Le voy a decir por qué. Porque esta gente no solo está trabajando con relación a esta basura en nuestros niños, sino que están haciéndole creer a la gente, ojo, que el gobierno, que el Estado tiene más poder y más control que los mismos padres. Ojo con esto, porque aquí quiero ponerle también una parte de esta película donde el papá va donde la directora de la escuela y ella muy sarcásticamente lo hace ver como anticuado, como loco, como religioso y le llama hasta la autoridad. Ahora, esto está en esta película, pero está saliendo abiertamente de que el gobierno va a marcar la pauta con relación a la educación y que usted tiene que quedarse con la boca callada, y eso no es así, porque por lo menos aquí en los Estados Unidos usted tiene la opción de sacar al niño de la escuela y crear un mecanismo de educarlo en su casa, de hacer su escuela en su casa. Ahora, uno tiene que estar bien claro y cuidarse de estos canales que son prensa amarilla. Y esta vez sí lo voy a decir abierto: Univisión, Telemundo, CNN en español y otros canales en inglés que están trabajando muy sutilmente y vendiéndole a la gente ignorante, porque ellos saben que en su gran mayoría, no decimos todo, porque aquí hay muchos hispanos bien preparados, bien educados y gente bien intelectual, pero en su gran mayoría de hispanos que están aquí en nuestros países son gente de bajos recursos, de gente de carencia intelectual, que han venido aquí a luchar por tratar de sacar su familia adelante o por salir de la escasez que vivían en su país, pero gente que no se preparó ni se preocupó por cultivar su intelecto. Y ellos le están vendiendo a través de estos canales toda esta clase de tontería, diciendo que usted no puede oponerse a esta enseñanza, que esto es algo establecido y que el día que usted se levante en contra de ellos le quitan a los niños y los meten presos, y eso no es así. Y como prueba, ponte la segunda parte ahí, que quiero que la licenciada entre con toda su artillería pesada. Ponte la segunda parte. Perdone, pero no entiendo qué es lo que está pasando con la enseñanza que le están dando a mi hijo. ¿Pero qué es lo que no entiende? Por favor, señor Fernando, no tiene por qué asustarse. Todo es tan simple. Despreocúpese, por favor. Su hijo está en muy buenas manos. Esta guía de enseñanza sexual ha sido trabajada minuciosamente por un equipo de calificados especialistas. A1. Por esa misma razón, si usted dice que es un equipo tan calificado, ¿por qué enseñarle estas cosas a mi hijo? Esto va en contra de la verdad de las cosas, de la naturaleza, de la misma ciencia. Y peor aún, sin mi consentimiento. Es un crimen darle este tipo de enseñanzas aquí, en cualquier parte del mundo. Son tan aberrantes para una mente tan débil y tan inocente y tan manipulable como es la de un niño. Perdóneme, señor Fernando, pero usted no puede impedir que le enseñemos estos temas al niño. Él tiene todo el derecho de realizar la construcción propia de su género. Además, todo lo que aquí enseñamos es legal y está establecido por el gobierno y el Ministerio de Educación. Perdone, pero el gobierno no tiene ninguna potestad sobre la educación de mi hijo. Yo soy el padre y es mi deber y responsabilidad educarlo. Pero también todos los niños, incluyendo su hijo, tienen todo el derecho a gozar su sexualidad plenamente. ¿Cómo puede usted decirme eso? Los niños no tienen la suficiente madurez mental, psicológica y física para ejercer su vida sexual. Muy por el contrario. Empezar una vida sexual temprana solamente los daña de manera irreparable. Señor, por favor. Esto es únicamente la tolerancia a la identidad de género y la no discriminación por la orientación sexual, para darles la oportunidad de vivir plenamente su sexualidad. Mire, saber acariciar es ser acariciado. Saber dar y recibir placer se aprende, practica. No tengas miedo a tocar a otras personas. No, yo no puedo seguir leyendo esto. ¿Placer? ¿Enseñarle a un niño a dar y recibir placer?
Esto es perversión y abuso infantil. Ay, señor, por favor, no sea cucufato. Entienda con mente abierta. ¿Es que acaso no sabe usted que el placer nos da bienestar? Señor Fernando, las personas que tienen más sexo son saludables. El sexo es la fuente de la felicidad. Ah, entonces ¿qué diremos de las prostitutas? Que son 100% más saludables y más felices. Ay, señor Fernando, por favor, no se vaya a los extremos. Además, de esta manera frenaremos los embarazos adolescentes y las enfermedades por transmisión sexual. ¿O acaso a usted le gustaría que su hijo fuera padre a edad temprana? Esto es una locura. En ningún país que se ha implantado este sistema ha funcionado. Por el contrario, están estimulando en los niños conductas sexuales de mentes depravadas. Señor, ustedes no tienen ningún derecho para decidir sobre lo que tiene o no que aprender mi hijo con respecto a su sexualidad, ni mucho menos cuándo debe iniciarla. No, 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 no. Usted está equivocado. Equivocado. ¿Quién más que nosotros para enseñarle? Y si usted se está oponiendo a que su hijo aprenda sobre derechos humanos, usted es un peligro, usted es un riesgo para su hijo. No viole sus derechos. Por favor, entienda. Es un niño. ¿Entiende eso? ¿Puede entender eso? Es mi hijo. Yo soy su padre. Es mi deber educarlo, no de ustedes. Pero no por mucho tiempo. Es un exceso de fanatismo. Seguramente que usted es uno de esos cristianos. Señora, yo soy un padre de ¡Silencio! familia. No me corté. ¡Seguridad! ¡Llévenselo! Es mi hijo. Voy a reportar al Estado para que se encargue de usted y de su hijo. Señora, es mi hijo, no de ustedes. Ahí estamos viendo, ¿no? ¿Cuál es el concepto que le están vendiendo a la gente como o te quedas callado o te metemos preso? Y esto no es una realidad, ¿no? Ahora, la gente tiene que estar bien clara de que estamos en un país de derecho y usted tiene todo el derecho de pelear por lo suyo. Ahora, uno no puede quedarse ignorante a estas leyes, hacia dónde estiran, dónde se cortan, cuáles son las cláusulas, qué oportunidad que puede hacer usted con relación a que si usted descubre que en la escuela de sus hijos están pasando estas anormalidades, ¿qué puede hacer usted? Si usted puede retirar a sus hijos o poner un alto, pero no se rinda tan fácil sin hacer la lucha, porque la peor pelea es la que nunca se hace. Ahora vengo con usted, licenciada, y quiero que usted lance sus misiles como tenga que hacerlo, porque no podemos callar ante una situación como esta. Vuelvo y le digo, el día viernes esto sucedió en la iglesia, en la escuela de mi hijo, que es una escuela privada, es una escuela, una de las superiores aquí en el estado de Georgia, y ya están pidiéndole a los niños que apoyen el movimiento poniéndose una camiseta que lo identifique a ellos como que están de acuerdo con eso, a los niños. Y esto no lo consultaron con los padres. El principal de la escuela en un megáfono lo lanzó, lo tiró, y gracias a Dios que mi hijo tiene una formación cristiana. Y él dijo, esto no está bien, se lo tengo que decir a mi mamá, se lo tengo que decir a mi papá. Algo que decía Kevin, licenciada Zulay, era que estas cadenas de televisión, y hay cadenas como Netflix, que son bien dañinas, y es una de las cadenas que está aportando todos sus recursos con estas aberrancias. Ahí vemos que salen programas como uno que suspendieron, donde ponían a la niñita a perrear y hacer actos obscenos. Y estamos hablando de una cadena multimillonaria. Y nosotros tenemos que estar bien claros con esta situación. Licenciada, los micrófonos son suyos.
Bueno, Activa la tu micrófono. realidad, correcto, la realidad es de verdad devastadora, como lo decía el hermano Kevin, con respecto a la realidad social y como decía el pastor Mena, hay una realidad social y ante esta realidad social tenemos una responsabilidad espiritual. Y alguien decía, es mejor llegar 5 años antes en la vida del niño que llegar 5 minutos después. Es decir, la ideología de género es como un virus. La ideología de género es un virus de la filosofía de la vida. ¿Cómo va a construir el concepto de sexualidad? La idea es que nosotros los padres podamos ayudar y nosotros como iglesia, como pastores, como profesionales de la conducta, ayudemos a los padres para que los niños construyan su sexualidad a partir del hogar y no a partir de la escuela. Si construyen su sexualidad a partir de la escuela, tendremos adultos distorsionados, tendremos adultos desubicados en su propósito y en su naturaleza física y emocional, porque no me vas a decir que con que tú te sientas ya eso es suficiente para que tú seas. No, yo me puedo sentir deprimida, pero eso no significa que yo voy a seguir viviendo deprimida. Yo puedo sentir en un momento determinado una emoción, pero eso no determina mi conducta. Entonces, qué importante es que la iglesia asuma su responsabilidad y que los padres sean concientizados en su labor de educación, en su labor de la construcción de la sexualidad del niño. Los movimientos van adelante porque esto tiene una agenda política, social y económica. Esto tiene unas vertientes tremendas y va a llegar un momento que hasta nosotros denunciar esto nos puede costar cárcel. Pero no debemos dejar de denunciar. Pero por un lado denunciar, pero por otro educar a nuestros hijos. Porque la construcción de la sexualidad, la identidad de género, nace desde el hogar. Desde el modelaje de masculino y femenino. Desde la biología, lo que el cuerpo, el órgano con que el niño nació. Entonces, el órgano con que el niño nació va acompañado no solamente con una demostración física de un órgano, sino internamente está acompañado con un ADN, está acompañado con órganos. O sea, yo puedo cambiar mi sexualidad externa, pero la interna, puedo cambiar yo los órganos internos, puedo cambiar yo mi ADN. Entonces, se nace con una sexualidad, inclusive la sexualidad es antes de nacer y después de morir. Tú agarras un cuerpo de un difunto y exhuman el cuerpo y se sabe si era hombre o era mujer. Entonces, la construcción de la sexualidad se debe hacer desde el hogar, se debe evitar sexualizar al niño para crear confusión, porque esta ideología de género lo primero que trae es confusión para crear la disforia de género, para crear que estoy atrapado en el cuerpo equivocado. Una vez que ya tienes la confusión, pasas a la disforia y una vez que pasas a la disforia, pasas a la transformación del sexo. Inyectan hormonas, te operan, como decía el niño. Ya el niño estaba en la película, como vemos que ya el niño lo están preparando para crear su confusión, para luego crear su transformación. Este es un virus que tenemos que nosotros identificar y tenemos que levantar las defensas espirituales en la familia, emocionales y modelar sexualidad desde la identidad biológica, no psicológica. El sexo no es psicológico, el sexo nace primero biológico. La iglesia no puede quedarse callada, tiene que usar las redes sociales, tiene que denunciar como los profetas en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, ellos denunciaban el pecado y establecían el diseño. La iglesia tiene una función profética de anunciar el diseño y de denunciar el pecado, el desorden sexual. No proveáis para los deseos de la carne,
¿Cómo es posible que un padre le va a entregar una tablet a un niño? Ahí está la película de las cuchis, las cutis. Una niña de 11 años que recibe un celular y empieza a modelar conducta de hipersexualización. Y todo el mundo queda asombrado y la madre le dice, ¿quién eres tú? Le dice a la niña de 11 años. Una familia emigrante en la película. Yo vi la película y es importante porque esa película nos están diciendo qué está pasando. Los medios de comunicación y la tecnología están modelando conducta, están modelando homosexualidad, están modelando confusión de género. Y los padres no se dan cuenta. Los padres creen que con darle tecnología, no, hace falta la teología, Dios en el hogar, el altar de Dios, la Biblia, la oración, el acompañamiento emocional de ese niño. Ese niño necesita estar acompañado emocionalmente del padre. Pero si los padres le entregan ese rol de educador a la escuela, vamos mal, porque la ideología de género entra con una sola excusa, en nombre del modernismo y el nombre de que la construcción sexual se hace desde el ser y no desde la biología, no desde la psicología y no desde la biología. Ese es el concepto de ideología de género como una filosofía, pero para mí es un virus diabólico que la sociedad está siendo presa de ese virus diabólico y la iglesia tiene la suficiente fuerza espiritual para matar y destruir ese virus en el nombre de Jesús. Ahora, licenciada Pastor Mena, yo pienso que la Biblia tiene suficientes recursos para atacar esto y desvirtuar esto, mostrarlo como una gran mentira. El problema es la carencia dentro de los padres, una relación genuina con Dios. Muchos de los padres que van a las iglesias carecen de una relación real con Dios y el problema es que asistimos a un culto, pertenecemos a una congregación, pero en realidad no hemos vuelto a nacer y somos carentes de tener una relación real aún hasta con la palabra del Señor y teniendo los recursos, porque no podemos olvidar que la Biblia siempre será nuestra regla infalible de fe y de conducta. Y no podemos olvidar eso. El problema es cuando yo no sé usar mis recursos, porque soy una persona carente a esto. Entonces, al no manejar yo estos recursos, lo que prefiero es ceder a otro que haga el trabajo que en su base lo tengo que hacer yo. Porque yo no puedo permitirle a una escuela que forme la base dentro de la personalidad de mi hijo sin conocer yo ni siquiera cuál es la formación de ese maestro, quién es, en quién cree, cuál es su vida sexual. Yo tengo que saber todas estas cosas, porque a la postre ya los niños llegan dando marcaciones, los varoncitos féminas, ademanes en las manos, piernitas cruzadas, quebrado dentro de su expresión verbal. Y uno dice, caray, y uno como que se ve impedido porque no tiene recursos de decirle al niño. Algunos optan por usar palabras sueces, sucias, maltratar al niño pensando que maltratándolo con verbo o con golpe van a demoler ese fundamento que están fortaleciendo cada día los maestros, las escuelas, dentro de esa aula de clase donde nuestros niños están. Ahora, la iglesia en este tiempo tiene que cambiar su mensaje. Yo soy un ministro, soy un pastor, pastoreo pastores. Dios me ha permitido estar sobre la cabeza de muchas iglesias, Centro, Suramérica, el Caribe, Europa, aquí en los Estados Unidos. Y mi lucha con los ministros es presionarlos a que cambien el mensaje en su púlpito. Porque ya estos mensajes bíblicos tradicionales no funcionan. Estamos ante una situación que hace 30, 40 años no se vivió. Y muchos dicen, no, que Sodoma y Gomorra sí, pero la tecnología es diferente.
el alcance es diferente, la estrategia es diferente y el hombre y la mujer de Dios no se puede quedar atrasado, ser cadente y no actualizarse, porque aquí es donde ya la iglesia empieza a fallar, porque si el pastor como cabeza es carente de todas estas verdades, no domina, no maneja los recursos, no sabe ni siquiera usar bien un celular, ¿cómo puede guiar a su congregación a un camino de luz? Y nos estamos dando cuenta que esto no es cuestión de 3 homosexuales, no. Esto es cuestión de todo un engranaje mundial. Esto no son 5 gatos. Estos son organizaciones que mueven el mundo y están marcadas en este nuevo orden mundial. Que aunque la gente no quiera creer, el nuevo orden está interactuando ya. Y quizás no ha tomado toda la fuerza que va a tomar, pero esta gente ya no está de brazos cruzados y la iglesia tiene que cambiar su formato. Obligar a los padres, crear seminarios, pero no estos seminarios de gritadera y estos seminarios de estas presiones o este conglomerado entrando en estos éxtasis así de locura, no. Ahora hay que dominar más conocimiento, actualización de tiempo y una unción real del Espíritu Santo. Porque la iglesia no se puede quedar solo orando. La iglesia tiene que buscar recursos, llenarse de valor, instruir a sus padres, a su congregación y a sus niños. Yo admiro mucho el trabajo de la pastora Ruth. Ella se ha dedicado a salvar a la juventud en la Catedral de Alabanza Cristo Reina. Hace una semana atrás se llevó casi 79 jóvenes. Y yo digo, ¿de dónde sacó ella tantos muchachos? Para apartarlos, para que convivan en otro ambiente, para instruirlos. Y cada jueves y cada sábado ella tiene una sala privada con los jóvenes. Los pastores tienen que dejarse de tanta bobería y de tanta religiosidad, porque a la postre se le mueren los viejitos y perdieron la juventud. Y por eso es que muchas iglesias ya no están abriendo. Y por eso es que mucha juventud ya ni siquiera asiste. Hay que actualizarnos. Hay que permitirle a los jóvenes que canalicen su energía de una manera positiva. Pero la iglesia tiene que cambiar el formato. Pastor Mena, no sé si está de acuerdo conmigo, pero la iglesia tiene que cambiar el formato de religiosidad y tratar de pedirle al Espíritu Santo que le dé luces, estrategia para poder ser atractivos a esta juventud que cada día se está viendo más seducida por el mundo y sus placeres que por las cosas de Dios y por los templos. Los micrófonos son suyos, Pastor Mena. Bueno, hay una realidad y gracias a la licenciada Zulay que acertadamente nos habla de ese rol que la iglesia tiene que tener. La iglesia no puede ser jamás pasiva, nunca. Yo estoy claro en esta situación. La iglesia siempre debe de estar marcando pauta, ir hacia adelante. Y como bien dices, a veces tristemente, pues los pastores perdemos la sintonía con el cielo y nos conectamos con cosas muy elementales para la iglesia y se nos olvida el valor tan importante que tenemos, porque el trabajo nuestro como iglesia es influir en la sociedad. La iglesia tiene ese rol, tiene ese papel. Por eso el Señor dice que somos luz y somos sal. Es nuestra responsabilidad aclarar a los hombres los conceptos y las ideas, pero también preservar a la sociedad de la corrupción que rodea a este mundo tan terrible en que estamos viviendo. Entonces la iglesia jamás puede tomar una actitud pasiva, ella tiene que ser siempre proactiva. La iglesia tiene que estar hacia adelante, marcando las pautas. Y como dije, a veces los pastores se nos va la pelota.
porque empezamos a pensar en otras cosas. Yo sé que es importante. Ejemplo, ya todos sabemos sobre la famosa prosperidad, que ha sido el enfoque, ha sido el mensaje que, claro, a la gente les agrada, pero nosotros como pastores no estamos solo para hablar lo que a la gente le agrada, sino comunicarles la verdad de Dios. Y en este caso que estamos viéndolo, el peligro tan inminente en que están nuestros niños. O sea, la iglesia tiene que enfocarse en la realidad de este mundo en que estamos viviendo, cómo el creyente debe de conducirse, cómo debe de actuar, cuál debe ser la respuesta nuestra ante esta situación. Porque la iglesia no puede quedarse con los brazos cruzados viendo cómo el diablo quiere destrozar a esa niñez, a los más inocentes de nuestra sociedad. La iglesia tiene que levantarse entonces y proclamarle a este mundo que nosotros tenemos principios y valores y que esos principios y valores no se ponen en juego. Vamos a creer en ellos y vamos a vivir conforme está escrito en la palabra del Señor. Que nos llamen retrasados, que nos llamen anticuados. Se habla de una nueva modernidad. Nosotros no nos interesa que sea nueva la modernidad. Los principios y valores de Dios, perdón, son eternos, son estables, no se pueden cambiar. No podemos nosotros negociar estas cosas, y menos para agradar a una sociedad. Que nos llamen anticuados, pero somos nosotros. Estoy en mi mente pensando cuando el salmista declara: y si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué será del justo? ¿Qué será? Nosotros sabemos que el diablo está a punto de soltar toda la basura que tiene sobre este mundo, pero sabemos lo que dice la palabra. ¿Qué lo detiene? El Espíritu Santo y la iglesia del Señor. Son los dos elementos que están impidiendo hasta ahora que este río de basura corra. Entonces, la iglesia tiene que ocuparse en lo que es la realidad en que estamos viviendo. No creo que podemos aceptar, porque se nos dice que tenemos que ser inclusivos, que tenemos que aceptar esta barrabasada que están tratando de vendernos y ofrecernos, que tenemos que aceptarlo porque pobrecitos ellos son parte de la sociedad. Hay que respetar sus derechos humanos. ¿Qué derechos humanos? ¿Y el de la mayoría qué? A ellos sí hay que respetar. ¿Por qué ellos no respetan a los de la mayoría? ¿Por qué tratan de imponernos su ideología? Entonces hay que hacer esa fuerza. La iglesia tiene que levantarse. La iglesia no se puede quedar jamás con los brazos cruzados y tiene una responsabilidad. Nosotros no solamente predicamos su mensaje, también nos toca educar a nuestra gente en la iglesia. Somos nosotros los llamados a enseñar, porque algunos solamente estamos por la emoción, como dice el pastor Juan, que la gente se le ande como gato electrocutado y se mueva la histeria colectiva. La histeria, ¿no? Ahora, yo no es que no estoy de acuerdo. Yo creo muchas veces que el Espíritu Santo obra como Él quiere. Yo no me pongo en ese asunto. Pero yo no me puedo dejar solamente por la emoción, que todos los días en el culto tiene que ser lo mismo. Gente en el piso cayendo, barriendo. No creo en eso. También hay momentos cuando el mensaje no es ese. El mensaje es pasivo, es tranquilo. Es para que la gente se eduque. Yo aprendí mucho. Porque a veces uno cuando está predicando, si no ve reacción de los hermanos, una erosión emotiva, pareciera que el mensaje no caló, el mensaje no llegó. Pero el Señor nos enseñó que no es así. Muchas veces la gente no dice nada porque la palabra está calando y la están analizando, la están interiorizando. Entonces yo ya no dependo de la emoción, que la gente diga un amén. Yo tengo una palabra de Dios y yo comunico la palabra de Dios y yo sé que el Espíritu Santo está aplicando esa palabra al corazón de la gente. Entonces necesitamos entender esto. La iglesia necesita ser educada para que pueda sentar bases firmes y sólidas. Necesita fundamentarse en la verdad de Dios. Por eso es que vemos a veces a tantos creyentes saltando de iglesia en iglesia. Allá llegó Pancho, vamos para donde Pancho. Allá llegó Riquelme, vamos de Riquelme, porque ese sí echa fuego hasta por las orejas.
No, un creyente educado. Sí, un creyente educado, un creyente maduro, no anda en eso. Él tiene sus raíces bien establecidas y no depende de la emoción. Él está centrado y sabe lo que tiene y debe hacer. Entonces, Iglesia del Señor, necesitamos tomar nuestro lugar, porque no podemos dejar que el mundo sea el que nos dicte a nosotros las normas en que la iglesia o nosotros tenemos que vivir. No, no puede ser jamás. Nosotros nos toca defender la verdad de Dios, como dice Judas. Nos toca hacer defensa de esa verdad que hemos recibido de parte del Señor. Pastor Juan. Ahora, tenemos que estar claros también, Pastor Mena, licenciada Zulay, porque voy a ir donde Kevin ahora, ¿verdad? Kevin aquí es neutral porque es padre de familia. Pero hay que estar bien claro también de que yo llego a un punto hasta donde no puedo confiar ni siquiera a la iglesia que me educa a mis hijos. Porque nos estamos dando cuenta, no sé si en Panamá ya han ordenado o han descubierto, pero aquí hay organizaciones abiertamente que están ordenando lesbianas y homosexuales, transexuales como ministros. Sí. Y las iglesias se están llenando. Sí. Están haciendo iglesias mixtas aquí en los Estados Unidos. En Tennessee, la iglesia más grande de Tennessee es una iglesia donde el pastor es homosexual, tiene su pareja y tiene una iglesia abierta, mixta. Va el esposo con la esposa bajo el orden natural, pero va el esposo con el esposo bajo el orden anormal y van transgénero y eso es una ensalada increíble ahí. Ahora, es una de las iglesias más fuertes en membresía y en capacidad adquisitiva. ¿Por qué? Porque están yendo mucha gente de dinero que le gusta esa vida desordenada. Ahora, yo tengo que estar dándome cuenta y quiero que usted lo marque en su vida y quiero caer donde está Kevin, porque yo ni siquiera puedo depender de una iglesia para que la iglesia sea el ente que forme en mis hijos esta verdad latente de la ideología de los géneros. Vuelvo y le digo, lastimosamente, yo soy un ministro, pastoreo pastores, pero hay muchos pastores que están carentes de la verdad. Y cuando hablo de la verdad, no estoy hablando de estas expresiones bíblicas, sino que estoy hablando de las verdades presentes, de lo que se está moviendo. Yo le conté a ustedes una vez que en un programa de opinión pública aquí en Nueva York, uno de los programas más vistos de opinión pública, llevan a un satánico, a un padre católico y a un pastor. Y el hombre le pregunta a cada uno de ellos qué está pensando con relación a cómo se está moviendo el mundo. Y cada uno contesta bajo su perfilación, defendiendo su punto. Pero cuando le preguntan a este pastor, ¿verdad?, que dé su punto de vista, el hombre muy a la ligera, ¿verdad?, como todo buen religioso, dijo: yo no puedo opinar nada de este mundo porque yo no soy de este mundo. ¿Cómo? ¿Que usted no es de este mundo? Si Jesús le dijo a su padre: yo no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mundo. Nosotros tenemos una función que hacer en este mundo y es la función del contrapeso. Porque donde habita el pecado, la gracia tiene que sobreabundar. Y nosotros somos los portadores de gracia, no de desgracia, de gracia. Pero lastimosamente la iglesia no camina, pues. Quizá usted, Pastor Mena, que es un hombre agresivo, violento, de la vieja escuela, y con su edad actualizándose, pues, estudiando hebreo, estudiando griego para absorber las raíces. Pero que de los pastores que solamente son sacos, impresión y nada más que eso. Yo no puedo confiarle ni siquiera a la iglesia el fundamento de trabajar en mis hijos con relación a su identidad sexual. Esto es mi trabajo. Yo soy su papá. Ese es el trabajo de mi esposa. Ella es su madre.
Hermano, y la iglesia podemos confiar, porque vuelvo y repito, no es que tenga nada contra los pastores. Ahí dice doctor, yo soy 42 años de estar predicando el evangelio. Pero la realidad es la realidad. Y por la verdad murió Cristo. Y en este tiempo, en su gran mayoría, los pastores carecen de un punto central equilibrado con relación a una fe cristiana genuina. El que no es sapo es grillo. El que no es de la doctrina de la prosperidad es de la doctrina loca, de los movimientos locos. Pero raro es el que encontramos en un punto central donde pueda manejarse con la unción del Espíritu Santo y ser una persona con verdades presentes. Y luego vemos a una persona así y nos chocamos con ella. Porque el tipo no viste como nosotros, ni cree como nosotros. Pero el hombre está clarísimo, tiene una verdad central. ¿Por qué tiene un programa como Sin Pelos en la Lengua? Él es un doctor, es un pastor, pero habla de sexualidad, invita a sexólogas, invita a doctores, psiquiatras. Ay, ¿quién dice que la fe y la psiquiatría? Porque son gente tan obsoleta. Gente que se quedaron en la época de la caverna. Los tiempos cambian y la gente cambia con los tiempos. Y el ministro tiene que obligarse a actualizarse, a poder manejarse para poder ser un ente de respuesta. Aquí tenemos a Kevin, es un padre de familia, 2 varoncitos. ¿Qué le puedo presentar yo a Kevin como ministro? Pues ante esta situación, ¿qué herramienta le doy? O le digo, hermano, vaya y ore. Sí, la oración es buena, pero hay que darle a la gente herramientas para que pueda usar. Yo creo que fue usted mismo, Pastor Mena, que dijo, que alguien dijo por la calle, valga la redundancia, que hay que estar orando, pero con el mazo dando. Yo tengo que proveer a mi gente con herramientas, porque la realidad es que se van a ver vidas afectadas dentro de la iglesia y la iglesia va a ser un mar de trauma cuando los hijos empiecen a regresar con falda en vez de pantalón a la casa. Y cuando el hermano esté entristecido y no quiera levantar la mano ni para adorar a Dios. Y cuando usted lo intervenga, le dice el hermano, usted que estoy pasando un problema con mi niño. Ya no quiere venir a la iglesia, tiene 15 años. Y sus amiguitos son gay y están en la casa. Y yo no sé si votarlo, que usted reprenda el diablo, bótelo, tírelo a la basura, quémelo, tírele gasolina, rocelo ahí. No, estas no son las cosas. Y menos en este tiempo. Este es un tiempo anormal, es un tiempo diferente. Es un tiempo de violencia donde solo los violentos van a poder resistir esto. Y estoy hablando de gente que no escatima tiempo para actualizarse y para instruir al niño en su carrera. Kevin, ¿qué piensa usted? Lo veo pensante ante esta situación que estamos aquí hablando. Escucho con atención. Me preocupa que lo que el enemigo quiere es detener el avance de la iglesia, porque está golpeando los dos entes más fuertes de ahorita. Uno, la familia, y 2, la iglesia. La familia, ¿por qué? Porque quiere destruir, quiere dañar la cabeza. Y la iglesia, ¿por qué? Porque quiere detener el avance, la generación relevo nuestra. Ya nosotros estamos formados, ya eso no nos afecta a nosotros. Pero si socava la juventud, si socava a nuestros niños, definitivamente el evangelio va a comenzar a mermar. ¿Por qué? Porque no va a haber una persona con un criterio sano, bíblico, doctrinal que pueda llevar adelante esa fe que nosotros promulgamos. Entonces, el enemigo con mucha astucia está apuntando a esa generación relevo y quiere dañar, quiere golpear esa generación para que el evangelio no crezca ni la iglesia se mantenga. Entonces, yo como padre, como muy bien se ha dicho aquí, yo tengo la responsabilidad de inculcarle a mi hijo todo con relación a la sexualidad. Yo no puedo trasladarle mi responsabilidad a la escuela, ni le puedo trasladar la responsabilidad al hermano de la iglesia, sino es mi responsabilidad. Yo tengo que asumir mi rol, el rol que Dios me ha dado como padre de instruirlo
con relación a lo que dice la palabra, lo que dice en la calle, lo que dice la escuela, lo que dice esa película. Entonces yo tengo que tomarme el tiempo necesario para instruirlo. Como padre, yo tengo que sentarme con mis hijos a ver lo que ellos están viendo. Yo a mis hijos le verifico quiénes son sus contactos en WhatsApp, quiénes son sus contactos, quiénes son sus amigos, qué tema están hablando, qué película están viendo. ¿Por qué? Porque muy sutilmente el enemigo se va metiendo en las películas y yo le digo, mira, eso no es de Dios, eso es demoníaco, eso que eso están haciendo, están presentando sutilmente tales y tales conceptos, pero lastimosamente muchos padres hoy en día, como se dijo hace minutos atrás, le dan el celular, le dan el cable, cualquier película a los hijos para que rellenen un tiempo y ellos puedan hacer otras cosas, los padres, y se está infiltrando esas corrientes demoníacas en nuestra juventud y en nuestros niños. Entonces, Dios nos guarde. Nosotros tenemos que asumir un rol más beligerante, un rol más activo. Tenemos que dejar la pasividad y conectarnos con los tiempos y hacerle ver a nuestros hijos y a nuestra juventud que Cristo viene pronto y lo que quiere es distorsionar la atención esa y llevárselos en la corriente del mundo. Y en el nombre de Cristo no va a pasar. ¿Por qué? Porque estamos actuando oportunamente. Licenciada Zulay, como profesional dentro del campo, ¿verdad? Porque este es su fuerte. ¿Qué consejo puede darle usted? Hay mucha gente conectada ahí, licenciada. Yo creo que hoy estamos rompiendo récord, ¿eh? La gente está ahí conectada y se están metiendo más. Y esto yo sé que va a ser, si el programa pasado llegamos a 16,000 views, este de hoy se lo está pasando aquí. Este es su campo, licenciada. Gloria a Dios. Es madre de familia, es creyente, es una mujer de Dios, pero es una profesional dentro del campo. Consejos. Bueno, bien interesante. Como usted dijo, pues como mujer de Dios, creo que tenemos que levantar la bandera de Dios y ser voz que clame en el desierto. En ese desierto de la ignorancia, tenemos que llevar los diseños de Dios, que es la familia, el vehículo generacional que Dios utilizó para ir, su palabra, dijo al Padre, el Padre le enseña al Hijo, el Hijo le enseña a su Hijo. Entonces Dios es un Dios generacional. Y como mujer de Dios entiendo el poder de la bendición generacional que va en la obediencia a la palabra. Entonces, mi preocupación, como decía el hermano Kevin, es dónde va a estar la generación de relevo. Si se cortan los vínculos afectivos y se cortan los puentes de comunicación generacional, ahí voy a entrar ahora como mujer que trabaja el área de la conducta. Como profesional de la conducta me doy cuenta que los patrones y los modelajes son demasiado importantes porque se crea la huella psíquica. Entonces nosotros tenemos que dejar una huella psíquica del temor de Dios en nuestros niños antes que vengan esos falsos modelos y esas falsas ideologías y mentiras del diablo y marquen la mente del niño. Cuando ya el diablo vaya a marcar la mente, ya el terreno dice ocupado, es de Dios. El diablo no puede firmar donde ya Cristo firmó, porque no pueden haber dos firmas, correcto. Entonces, nosotros como padres de familia tenemos un rol importantísimo. Y como dice la Escritura, si un padre de familia, el mismo Jesús lo dijo en Lucas 12, si un padre de familia supiese a qué hora vendría el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Así que le tenemos que levantar y concientizar a los padres en su rol psicológico de enseñanza. Okay, ¿qué vamos a hacer entonces nosotros? Nos van a mandar a todos esos loquitos para nosotros darle terapia. ¿Ah? ¿Qué es más fácil? ¿Darle terapia a uno que está enfermo con problemas de conducta o mejor formar un buen hombre en la niñez? En la niñez se forma el buen hombre, en los primeros 5 años del niño. Entonces, el padre tiene que ser vigilante. Como dice Lucas, tiene que saber si el ladrón viene a hurtar, a matar y a destruir. Entonces, oye, Jesús lo dijo, padre de familia, sea vigilante. Luego dice en Salmo, como saetas en manos del valiente, tenemos que ser padres valientes, que corrijamos.
que marquemos destino, que ocupemos a esos niños con la terapia ocupacional. Un niño ocioso es un niño peligroso. Póngale música, póngale deporte, póngale la Biblia, póngale orar, quítele racione teléfono, racione tecnología, racione todo lo que pueda. Al diablo hay que racionarlo en la casa. Al diablo no le podemos dar ni una pezuña. ¿Por qué? Porque se mete a través de las películas. Ya está el rol del homosexual en la película, ya está el rol del travesti en la película, ya la ideología de género tomó toda la industria, tomó la industria hasta de la ropa. Vele la ropa de los niños hoy día. Son ropas prácticamente transexuales. Son ropas completamente diseñadas para que el niño se vaya comportando como una mujer. Y vele la ropa de las hembras. Están diseñadas para que la hembra se vaya comportando como hombre. Entonces, el diablo es el primer ladrón de la identidad de género. La identidad de género, el diablo vino a robar la identidad de género. El diablo vino a robar el tiempo de familia. ¿Qué hace un padre trabajando 12 y 14 horas? ¿En qué tiempo va a educar a su hijo? ¿En qué tiempo va a vincularse con su hijo una persona que lo que tiene son el promedio de un padre promedio aquí en Estados Unidos? Vamos a llamar de hispano, que se vincula con su hijo son más o menos 30 a 37 minutos. ¿Qué podemos educar en 37 minutos? Es el promedio de conexión entre el padre y un hijo. Porque él llega al trabajo, llega cansado, hace 2, 3 preguntas y se acabó. Listo. Se acabó la ración de padre que hay. ¿Cómo tú en 37 minutos puedes educar a un hijo? Puedes formar un puente. Puedes construirle una sexualidad sana. ¿Cómo? Entonces, ¿qué ha pasado? Los padres han perdido el espacio de la paternidad, el área psicológica la está tomando la escuela. La escuela no debe ser la institución que forme al niño, debe ser el hogar. La escuela enseña al niño, pero el hogar lo forma. El hogar lo construye como ser humano. La escuela le enseña matemáticas, le enseña a leer, le enseña idioma, le enseña un oficio, pero el hogar lo forma como ser humano, le enseña valores, le enseña principios. Entonces, la educación del hogar no puede ser delegable. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que proveer los recursos y las herramientas a los padres para que ellos asuman. Los primeros maestros de los niños son los primeros que el niño ve cuando abre los ojos. El niño está en el vientre de la madre como una figura de maestra. ¿Dónde están esas madres desvinculadas que salen a trabajar por buscar unos dólares para pagar un carro, para pagar una casa y al final pierdes al hijo? Entonces, ¿qué hacemos con ganar dinero y perder a nuestros hijos? Entonces tenemos que la iglesia proveer de concientización y que la iglesia provea a los padres de las herramientas para que sean buenos padres, porque la iglesia es la que maneja el diseño, la palabra de Dios la tiene la iglesia y la iglesia se la tiene que dosificar a hacer un discipulado de familia. Yo pienso que la solución aquí es siembra la verdad y el error se marchitará. Yo creo que tenemos que sembrar la verdad en las redes sociales, en los medios de comunicación, en el Instagram, en el Facebook. Nosotros no nos cansamos de hablar de Dios, de gritar el diseño de Dios y la responsabilidad que tienen los padres, despertar a los padres, darle, mire, cachetadas pedagógicas. Hay que darle con un bate pedagógico, con un bate. Ya la cachetada no lo hacen reaccionar, hay que darle con un bate pedagógico. Excelente será utilizar los recursos para despertar a la gente que duerme. Padres están durmiendo mientras sus hijos se acercan peligrosamente al borde del precipicio de la transexualidad, porque es un camino sin regreso. Una vez que se inyecte, una vez que se mutile sus órganos, una vez que ya cambie su identidad de género, es un camino sin regreso. O el regreso es muy costoso. Entonces, quedan huellas psíquicas
¿Qué pasa? Los padres hay que darle entonces con un bate, con una escoba, yo no sé con qué, con un taladro, abrirle el cerebro y decirle, tienes que educar a tus hijos, tienes que abrazar a tus hijos. Tú eres la persona clave para desarrollar su componente emocional. Un padre es el que nutre el componente emocional afectivo en el hijo. Entonces, ese rol no lo va a ocupar la iglesia, ese rol no lo puede ocupar la maestra. La maestra no puede acariciar al niño. La maestra tiene 30 niños en un salón, 20 niños en un salón. Cada quien que escape por su vida, dirá la maestra. Ah, pero ¿qué hace la maestra? Ah, pero ahora explórense, tóquense sus órganos sexuales, ahora usted camine como una niña, ahora usted camine como un varón. ¿Y qué pasa? Cambiando los roles sexuales, les entra la confusión de género. Pero como papá y mamá no están en casa, ellos están viendo películas, ellos están siendo reforzados con el vestuario, con las comiquitas o los cómics, con todo lo que es las redes sociales. Entonces el bombardeo lleva a ese niño está destinado a ser homosexual. Ese niño ya está programado por la ciencia para que sea homosexual, pero Dios dice no. Yo me levanto, yo soy la voz y la iglesia tiene que ser la voz de Dios. Dios dice no, hay tiempo. Los padres tienen que asumir ser valientes y ser vigilantes. Y la iglesia tiene que proveer de psicólogos, de lo que sea bíblicos, herramientas bíblicas, un discipulado de familia. Hay que enseñar a los padres a ser padres, porque el hecho de tú tener un piano no te convierte en pianista, así como tener un hijo no te convierte en padre. El hijo es una función, tener un hijo es una función fisiológica, pero ser padre es una función psicológica y espiritual. Entonces tú puedes tener un piano, pero tú no vas a ser pianista a menos que agarres la lección. Así que tú puedes tener tu hijo, pero necesita la iglesia abrir los diseños de Dios. ¿Qué dice la escritura con respecto a los matrimonios? ¿Qué dice la escritura con respecto a los padres? Instruye al niño, al niño. Hay que agarrar la hoja blanca, el niño es una hoja blanca. Vamos a escribir las palabras de Dios en esa hoja y esa palabra no volverá vacía. Esa palabra, mire, si nosotros sembramos la palabra, esa es la mejor semilla del mundo. ¿Y quién es un ganador? Es el soñador que no se rinde. Nosotros tenemos que ganar esta batalla al diablo. El diablo no va a destruir la iglesia, porque la iglesia se fundamenta y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia tiene que meterse en las redes sociales, la iglesia tiene que meterse en Facebook, en Instagram, en YouTube. La iglesia tiene que hacer presencia social. Tenemos que formar esos músicos y meterlos en las escuelas de música, músicos evangelísticas, músicos evangelistas, músicos misioneros. Tenemos que formar hombres de Dios y meterlos en la casa de gobierno, que es más fácil que un cristiano llegue al gobierno o que uno del gobierno llegue a ser cristiano. Es más fácil formar un cristiano y mandarlo a cada universidad, a que sea la voz. Empresarios de Dios, músicos de Dios, científicos de Dios, criados en casa, como fue José, criado en casa, entró en Egipto, pero Egipto nunca entró en él. Él transformó Egipto, como fue Daniel. Entró a Daniel a los 16 años a Babilonia y Babilonia no cambió a Daniel. Daniel cambió a Babilonia. 70 años siendo la voz de Dios en Babilonia. Entonces, nosotros tenemos que formar esos profetas, esos maestros. Tenemos que quitarnos esa religiosidad y hablar la Biblia actualizada para este tiempo. Dios es un Dios de esta época. Esos homosexuales y esa cuerda de endemoniados, vamos a enfrentarlos en los medios de comunicación. Pero ¿dónde está? La iglesia ha perdido el espacio. ¿Dónde están las redes? ¿Ah? Usted ve ese demonio y tiene millones de seguidores, un demonio, y un cristiano, 40 seguidores. El hombre que tiene la verdad de Dios no tiene seguidores. Nosotros ya pasamos los 40. Gloria a Dios. Y hay que seguir. Y hay que atreverse. Yo también, yo tengo 50. Quería cortarla porque va muy bien, ¿ah?
Y usted sabe quiénes son los últimos que nos enteramos de toda la decadencia de nuestros hijos. Nosotros como padres somos los últimos. Y le voy a contar aquí algo que lo tengo como anécdota, pero fue una realidad. Tengo un amigo, y lo voy a decir porque él solo habla inglés, ¿verdad? Que era un ministro, era porque renunció al ministerio. Él era un ministro hasta el día que se llevó la decepción más grande de su vida. Él estaba tan involucrado en el ministerio y en su trabajo, la esposa, como dice usted, Zulay, que la niña la mandaron a estudiar y luego se ganó una beca supuesta del Navy aquí en los Estados Unidos, se fue a Japón y allá iba a venir que graduada mientras trabajaba como soldado. Y un día él nos invita, ¿verdad? Que va a haber una comida, que su hija viene graduada de Japón, del Navy, del Army, y que la hija iba a presentar a su pareja para que nosotros conociéramos, le diéramos la bienvenida a la hija y aceptáramos, ¿verdad? A su pareja. Todo el mundo estaba pensando que como era la niña de este pastor, la pareja iba a ser un varón, siguiendo el orden natural de las cosas. El mismo padre, la misma madre creyendo, ¿verdad? Que la niña iba a venir bajo el orden de Dios. Pero había cierta carencia en ella. Ella se fue 5 años y cuando regresa, parece que sus principios, sus bases eran decadentes. Yo siempre he dicho que mientras tus hijos viven bajo tu techo, tú tienes la responsabilidad y el sartén por la mano. Y eso es lo que dice el proverbio. Instruye al niño, al joven, en su carrera para que cuando sea grande no se aparte. Y uno tiene que ser como una gotera en la cabeza. Mi hijo tiene 26 años, 25 años. Y constantemente yo estoy ahí golpeando y diciendo y dándole y ahí hablando. Y él tiene 26 años. Es un hombre que va a coger una maestría en una universidad. Es un profesional. Pero es mi deber hasta que me muera estar ahí como una gota, tirándole a él y ayudándole a reforzar los principios que nosotros formamos en él y que se pueden deteriorar, ¿verdad? En el descuido por el camino. Bueno, estamos ahí, la casa está arreglada, tremenda fiesta, todo el mundo cantando, adorando a Dios, felicitando a la hermana, al pastor. Wow, hiciste, tu hija viene. Y todo el mundo diciendo, será un japonés, será un rubio de estos grandotes, será Rambo, MacGyver. ¿Quién será? Es la hija de un ministro, la hija de un pastor y de un pastor de un ministerio bien bonito aquí. Bueno, ya él cerró su iglesia y vendieron el edificio y él se lanzó ahora a hacer otra cosa por la vergüenza. Llega la limusina y todo el mundo aplaudiendo y nos ponemos así en el driveway de su casa, esperando que baje ella para felicitarla, darle la mano a la pareja, darle la bienvenida a la sociedad ministerial aquí. Y de repente se baja esa muchachota bien agarradota, bonita, y de repente ella abre la puerta de la limusina y le dice públicamente delante de todos los ministros que estábamos ahí, papá, te quiero presentar a mi novia. Y cuando baja, era otra soldada rubia, un poco más delgada. Ella la agarra de la mano y delante de nosotros le dio un beso en la boca. Y el pastor se le vino el mundo abajo. Yo agarré mi vehículo y me fui. Y algunos empezaron a irse, otros se quedaron porque no sabían cómo irse. Y 16 días después el hombre renunció a su ministerio. Y él dijo claramente, si yo no he sabido tener en orden mi casa, ¿cómo voy a tener en orden la casa de Dios? Y a veces suena duro y otros dirán, ¿y qué culpa tiene el pastor? El hijo está grande. ¿Y por qué, hermano? ¿Quiere que le diga qué? Que Dios nos ayude. Pero esto de estar reforzando los valores en nuestra familia, en nuestro primer ministerio. A veces queremos fama, fortuna y reconocimiento de la gente.
Y queremos ser el pastor de la órbita, el pastor de que todo el mundo reconoce, el pastor que todo el mundo... Y tus hijos, porque yo me atrevería a cuestionar a cualquier pastor. ¿Cómo sufre más tú? ¿Al ver una oveja tuya morir o al ver un hijo biológico tuyo morir? Y quizá uno resulte muy espiritual y dice a los dos de la misma manera. Mentira. Eso es una mentira del diablo. Porque a ti te va a doler más con lo que le pase a tus hijos biológicos que con lo que le pase a tus hijos en la fe. Son dos clases de amores diferentes. Y por eso dentro del orden de Dios, primero es Dios y segundo, la familia. Y el diablo sabe que una casa dividida entre sí mismo no prevalece. Y muy atinada la participación de Kevin. El diablo le está dando a los dos puntos fundamentales de la vida humana. Uno, erradicar a Dios. Otro, erradicar los valores de la familia. Iglesia, despiértate. Pastores, dejemos de jugar a la religión. Dejemos de jugar a la tontería. Vamos a actuar. Vamos a prepararnos. Vamos a buscar solución. A invertir en otras cosas. Vamos a traer psicólogos. Ahí está Zulay. Ahí está su servidor. Ahí está Pedro. Y yo sé que hay muchos más que hemos tomado tiempo para ir a la universidad y prepararnos como profesionales para servir a nuestra gente. Porque no traiga un psicólogo loco, ni a un psiquiatra que está más loco que a los que atiende. Busquen hombres y mujeres de Dios que hayan tomado el tiempo para estudiar y poder presentar todos estos principios desde la luz de la palabra. Iglesia tiene que levantarse, pero padre, como padre, hacer tu negocio de padre. No esperes que te masquen la comida para que te la pongan mascada en la boca y tú tener que tragarla. Y ten el valor y no te levantes a decir, es que estaba en una iglesia y nunca le enseñaron a mis hijos. La responsabilidad de la iglesia no es enseñarle a tus hijos conducta ni formación. Ese es tu trabajo, es tu responsabilidad. El asunto no es hacer hijos como quien cría ganado. El asunto no es hacer hijos como quien cruza una vaca. El asunto es que si tú tuviste la madurez y la gallardía para embarazarte o embarazar a tu mujer, también tienes que tener la madurez, la gallardía y el tiempo para preparar a esas criaturas. Cristo viene, pero antes de que Cristo venga, esto tiene que desbordarse. Ya el sistema está trabajando. Hay que presentar defensa de nuestra fe a todo aquel que la exija. 2 minutos a cada uno de ustedes y con esto vamos a finalizar nuestro programa hoy. Pastor Mena, iníciele poniéndole pues la cereza al pastel. Los micrófonos son suyos, pastor. Gracias, Pastor Juan. Creo sinceramente que estos son los programas que la iglesia necesita que se lleve al aire y que nuestros hermanos y la sociedad puedan comprender este peligro tan inminente por el que estamos transcurriendo. Es de gran responsabilidad el llamado que le estamos haciendo esta noche a los padres de familia, la voz de alerta que hoy estamos lanzando a nuestra sociedad para tener todo ese cuidado necesario y evitar estos traumas tan terribles. Qué tristeza, me imagino, en el corazón de este pastor al ver un fruto que él no sembró, porque me imagino lógicamente que estaba tratando de enseñar a sus hijas, pero la sociedad y el ambiente en que estaba la arropó y tristemente soltó todo lo que había sido enseñado. Doloroso, pero esto le sucede a muchos padres también. Y la tristeza es que muchos padres dicen, pero ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Puedes hacer mucho, porque muchas de estas cosas, las señales se dan desde el principio.
los padres pueden captar las señales que hay. Ya está, como bien dijo el pastor Juan, esa manera con las manos, de la forma de peinarse, todo eso son indicios que pueden decir muchas cosas, y por eso los padres deben de estar totalmente alerta ante estas señales que algo puede estar pasando. No en casa posiblemente, pero sí fuera de casa, ya sea en el colegio o en casa de los amiguitos o amiguitas que tengan los niños. Entonces hay que ser muy previsor, hay que adelantarse a esta situación. Y ahí nuestro hermano Kevin dijo algo que parece un poco duro, porque resulta un poco difícil ahora que un padre le revise los contactos a sus hijos. Eso se torna bastante difícil, pero ya él tiene la confianza con sus hijos, ya ha sembrado bastante en el corazón de sus hijos, que le da esa libertad de poder revisar y ver quiénes son aquellos con los que su hijo mantiene estos contactos. Entonces, mi exhortación: no pierdas, padre de familia, el derecho y el deber que tienes de instruir a tus hijos. Si tú no lo haces, otro lo va a hacer por ti, y posiblemente lo va a hacer muy mal. Bendiciones para todos. Bueno, Kevin, le tocó a usted pues ponerle la cereza al pastel también, y tiene 2 minutos pues, para que se desahogue y hable con las personas que se encuentran conectadas, y que Dios te dé palabras atinadas pues para tratar de levantarnos, porque hay que levantarnos. La Biblia dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Los micrófonos son tuyos, Kevin. Gracias, pastor. Nuestra mejor arma y la única arma que podemos usar y que realmente es efectiva es la palabra. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nosotros que somos padres, que queremos iluminar el camino de nuestros hijos, verlos productivos en el Señor y en la sociedad, lo único que nos queda, y no como una resignación, sino como una arma potente y poderosa, es la palabra. También, como ya hemos dicho, este versículo instruye al niño en su camino, para cuando fuese viejo no se aparte de ello. Es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad ni de mi pastor, ni de mi líder en la iglesia, ni del maestro, ni el director de la escuela. Es mi responsabilidad, y Dios me va a pedir cuenta a mí cómo yo lo estoy haciendo, cómo yo estoy haciendo. Y lo último que quiero compartir es lo siguiente. Dice Jeremías lo siguiente, 19. Conviértete a ti y tú a ellos. Yo no voy a usar el mismo rol que está usando el mundo para instruir, porque el mundo no está instruyendo con la palabra, el mundo está instruyendo con error. Mi rol debe ser instruirlo con la palabra, y que mis hijos sean influenciados por la palabra, no por otra cosa. Para eso yo también tengo que leer y estudiar la palabra. Así que exhorto a todos los padres que nos están escuchando: lee la palabra, documentate, para que tú puedas bendecir y marcar la vida de tu hijo también. El Señor les bendiga. Kevin, bueno, licenciada, le tocó a usted finalizar este negocio que empezamos. La gente está ahí todavía conectada, bien atenta. Tiene 2 minutitos, pues, licenciada, para que acabe de finiquitar esto que empezó. Amén. Bueno, como siempre, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, y de verdad, como ya lo dijo el pastor Mena, lo dijo el hermano Kevin y usted mismo, realmente tenemos una encomienda de parte de Dios, y es no cansarnos de sembrar la palabra. Pienso que nuestro trabajo es sembrar, sembrar, sembrar. Me recordé la historia de uno de los hijos de Billy Graham, que durante muchos años caminó fuera del diseño, y Billy Graham le había enseñado tanto a su hijo, le había enseñado la palabra, orado con su hijo, y a veces los padres somos confrontados con las conductas de nuestros hijos, y a veces nosotros podemos sembrar toda la palabra que nosotros podamos, y aún
y orar y ungir, pero llega un momento en la vida de ellos que ellos toman sus decisiones y pueden hasta alejarse de eso, pero no puede durar por mucho tiempo porque el Señor reclama a sus hijos y donde quiera que estén, Dios los llama. Así que más adelante pasaron unos años y ese hijo de Billy Graham ahora es el que dirige el ministerio de él después que se murió. Y entonces, y antes que se muriera ya estaba activado en el ministerio. Entonces lo que te quiero decir con esto es que la palabra de Dios no volverá vacía. Instrúyelo en la mañana, en la tarde, en la noche. Llenemos los depósitos espirituales de nuestros hijos. Hagamos el trabajo social de enseñar la palabra a través de las redes y hagamos el trabajo de orientar a las familias, levantar ese diseño de familia, el diseño original de Dios, que Dios dejó un diseño en su palabra para que la familia se construya desde la palabra de Dios y poder erradicar todas esas ideologías que modifican y transforman los conceptos de familia y de identidad sexual. Un padre debe educar en principios y valores, debe fortalecer vínculos afectivos y debe modelar una sexualidad sana. Definitivamente solo se logra de la mano de Dios. Y en pocas palabras, todo lo que dijo Zuley es: sé ejemplo en tu casa. Que no sea solo bla, 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 sino que tu estilo de vida ante tus hijos marquen y denoten una conducta según el modelo de Dios. Señores, ha sido una tremenda bendición tenerlos a ustedes tres en este humilde programa Sin Pelos en la Lengua. Me siento educado, me siento instruido, me siento bendecido por la participación de cada uno de ustedes y creo que nuestros hermanos que están conectados también se sienten bendecidos y Dios nos ayude. Nunca más digamos ojalá, porque ojalá en árabe significa si Alá quiere y Alá no tiene que ver nada con esto. Es si Dios quiere. Dios nos ayude. Dios nos bendiga. Dios nos levante y nos dé el valor, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía. El valor de hacer reajuste, de hacer cambio en nuestra casa y prepararnos para derramar en nuestros hijos una herencia de gloria antes de que el mundo te robe, te distorsione el tesoro más grande que Dios te ha dado, que son tus propios hijos. Muchas gracias por haber escuchado hoy nuestro programa. Gracias por estar conectados. Señores, muchas gracias a los tres. Que Dios los bendiga, le dé fuerza y le siga dando más sabiduría. Pero mientras el día es, parémonos en la brecha y sigamos hacia adelante presentando defensa de nuestra fe a todo aquel que la exija. Muchas gracias. Despídenos con buena música, Omar. Muchas gracias. Ojos van a ver, oídos van a oír la pronta llegada del fin que no demora, que no demora. Y es hora de empezar a usar la mente y no dejarse arrastrar por las cosas de este mundo. Y es hora de que abran la conciencia, pues están a un paso del abismo más profundo. ¿Cuántos han caído de una extraña manera? ¿Cuántos se hacen muertos por tus manos hechiceras? Y arriba ya preparan tu condena. Y sé que te quemarás en la caldera. Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. Con el doctor Juan González. Sin pelos en la lengua. Un programa de verdades presentes y de opinión pública.
lunes, miércoles y sábado, de 10 p.m. a 11 p.m. Sin pelos en la lengua, en Facebook Live, aplicación Tuni, La Voz del Reino, y en 17.00 AM en la ciudad de Little Spring de Atlanta. Sin pelos en la lengua, con el Dr. Juan.